Buenas tardes, compañeros. El tema de la semana es el diseño cuantitativo y cualitativo. Nuestro grupo está integrado por Cando Luján Roberto Carlos, Guzmán Pinargote Yarek, Mero Rezabala Anthony Tomás, Posligua Tejena María Monserrate y Sánchez Reyes Yulisa Monserrate. El diseño. Este de aquí se refiere al plan o estrategia concebido para obtener la información que se desea. En el caso del proceso cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar la certeza de la hipótesis formulada en un contexto específico o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación. En un estudio pueden plantearse o tener cabida uno o más diseños, y la tipología propuesta clasifica los diseños en experimentales y no experimentales. Y la investigación experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. Esta de aquí se va a basar en categorías, conceptos, variables, sucesos, fenómenos o conceptos que ya ocurrieron o se dieron sin intervención directa del investigador. Y esta de aquí tenemos los diseños experimentales que se van a clasificar en transaccionales y longitudinales. Los transaccionales están los explorativos, descriptivos y correlacionales causales. Y longitudinales tenemos de tendencia, de análisis evolutivo de grupo o panel. Los diseños transaccionales realizan observaciones en un momento o tiempo único, cuando recolectan datos sobre una nueva área sin ideas prefijadas y con apertura son más bien exploratorios. Cuando recolectan datos sobre cada una de las categorías, conceptos, variables, contextos, comunidades o fenómenos e informan lo que arroja, estos son descriptivos. Cuando describen vinculaciones entre categorías, conceptos, variables, sucesos, contextos o fenómenos, estos son correlacionales. Y si establecen un proceso de casualidad entre tales términos, se van a considerar correlaciones causales. Estos diseños transaccionales van a realizar observaciones en un momento o tiempo único. Los diseños longitudinales. Estos aquí sirven para efectuar observaciones en dos o más momentos o puntos en el tiempo, a diferencia del anterior. Estos aquí van a tener una tendencia al cual estudia una población, un análisis evolutivo que analiza una subpoblación o grupo específico y un diseño de panel que se estudian los mismos casos o participantes. El tipo de diseño a elegir se encuentra condicionado por el enfoque seleccionado, el problema a investigar, el contexto que rodea la investigación y los alcances del estudio y la hipótesis formulada. Los diseños experimentales. En este caso tenemos que primero es necesario explicar qué es un experimento. En su acepción más general tenemos que un experimento consiste en aplicar un estímulo, una intervención o un tratamiento a un caso, situación o fenómeno a un individuo o grupo. De esta manera podemos ver el impacto que se da en alguna de las variables. En otras palabras, se refiere al estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables, que serían las supuestas causas o antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. Estas serían los supuestos efectos o consecuentes dentro de una situación de control para el investigador. La observación del efecto de las consecuencias se puede realizar en condiciones de mayor o puede ser de menor control, donde el máximo control dentro del experimento que se alcanza se da en los experimentos puros. Si el estímulo afectó, podemos observar las diferencias entre un caso, grupo o fenómeno. En ello podemos reconocer una variable independiente, que es la causa, como ya mencioné, y otra que es dependiente, que es el efecto. A manera de conclusión podemos decir que el primer requisito para un diseño experimental es poder realizar la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como la supuesta causa. Es en una relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente, que es consecuente. El segundo requisito
que consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser válida y confiable. Si no podemos asegurar que se midió de una manera adecuada, los resultados no servirán y el experimento será una pérdida de tiempo. En la planeación de un experimento se debe precisar cómo se van a manipular las variables independientes y cómo se van a medir las variables dependientes. Y el último requisito tenemos que en todo experimento se debe cumplir el control y la validez interna de la situación experimental. En términos mucho más sencillos, podríamos decir que tener el control significa saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Tenemos que en los casos analizados, como ya mencioné, debemos lograr una validez interna o el control que se decía. Y para ello, a los casos, fenómenos o grupos que se los vaya a comparar deben ser iguales en todo, menos que a uno se le haya aplicado un estímulo y al otro no. En ocasiones se puede graduar esta cantidad de estímulo que se vaya a administrar y en esto podemos observar si se provocan efectos distintos. Pero también hay que tomar en cuenta que existen ciertas fuentes que pueden invalidar este experimento. Y estas son la historia, la maduración, inestabilidad, por citar algunas. La administración de pruebas, instrumentación, regresión, selección, mortalidad experimental, difusión de tratamientos experimentales y otros más. Una vez alcanzada la validez interna, se debe lograr la validez externa, lo que significa tener la posibilidad de generar los resultados a la población, otros experimentos y a situaciones no experimentales. Esta validez interna es el objetivo metodológico y principal de todo experimento que se vaya a realizar. Pero también en este tipo de fase tenemos ciertas fuentes que también hace que lo invalide, que puede ocurrir. Y son el reactivo a las pruebas, efecto de interacción entre los errores de selección y tratamiento experimental, interferencia de tratamientos múltiples, imposibilidad de replicar tratamientos, descripciones insuficientes del tratamiento, entre otras. Y por último tenemos los diseños experimentales. Podemos decir que los experimentos pueden realizarse en dos contextos y estos son en el laboratorio y en el campo. Y los tipos que tenemos, bueno, se van a dividir en tres. Los experimentos puros, que constituyen estudios explicativos, son aquellos que van a cumplir con los requisitos para lograr el control y la validez interna y tienen grupos de comparación y equivalencia de los grupos. Los preexperimentos, que son básicamente estudios exploratorios y descriptivos, y se van a llamar así porque su grado de control es mínimo. Y por último, los cuasi experimentos, que son fundamentalmente correlacionales, que pueden llegar a ser también explicativos. En ellos no se asigna al azar los sujetos a los grupos experimentales, sino que se va a trabajar con grupos intactos. Es decir, dichos grupos ya están formados antes del experimento. Además, estos van a alcanzar una validez interna en la medida en la que se demuestra la equivalencia inicial de los casos y la equivalencia en el proceso de experimentación. Diseño de investigación cualitativa. Aunque el diseño de investigación cualitativa depende del objeto que se quiera estudiar, no puede ser igual el diseño que se utilizará para conocer una realidad social. Las características generales del diseño de investigación cualitativa. Es flexible y elástico, es decir, que puede adaptarse a lo que se descubre mientras se recogen los datos, como ya hemos apuntado anteriormente. Implica la función de diferentes metodologías. También tiende a ser holista, ya que se esfuerza por comprender la totalidad del fenómeno de interés. Esta se concentra en comprender el fenómeno o el entorno social. No busca hacer predicciones sobre dicho entorno o fenómeno. Exige gran dedicación por parte del investigador, que generalmente deberá permanecer en el campo durante periodos prolongados. El propio investigador es el instrumento de investigación. Requiere de un análisis continuo de los datos, lo que determinará las
las estrategias a seguir. Impulsa al investigador a construir un modelo de lo que se intuye en el ambiente social o de lo que trata el fenómeno de interés. Analiza el cometido del investigador y sus propios prejuicios. Es necesario realizar una planeación, ya que dicha planeación se obstaculizaría la flexibilidad del diseño. Ya desde el diseño. En cuanto a las fases, aunque la investigación cualitativa no son acontecimientos delimitados, sino que más bien se superponen en mayor o menor medida. Se es posible determinar 3 fases generales. Tenemos a la orientación o panorama general. Este va a consistir en captar lo sobresaliente del fenómeno de interés. El investigador debe indagar sobre todo lo relativo al fenómeno sobre el que va a realizar el estudio, intentando recopilar los diferentes enfoques epistemológicos que existen sobre el mismo. Es necesario que el investigador se empape de todo lo referente al fenómeno de estudio. Un conocimiento de diferentes perspectivas del fenómeno objeto de estudio va a permitir al investigador identificar los aspectos que tendrán que tener en cuenta en la recogida de datos. Además, hace que el investigador amplíe su propia visión sobre dicho fenómeno, ayudando así a evitar que sus propias creencias o conocimientos se hagan posicionarse en uno u otro rol, lo que va a influir en la interpretación de los datos obtenidos. Por ejemplo, si se quiere realizar un estudio sobre cómo se experimentan las mujeres solteras en la maternidad, se deben conocer antes de comenzar la recogida de datos, tanto la perspectiva de las propias mujeres que son madres solteras, como la imagen que la sociedad tiene de dicho colectivo. Tenemos otra fase, es la exploración concentrada. Las preguntas formuladas y el tipo de personas que participarán en el estudio dependen de los conocimientos adquiridos en la primera fase. Continuando con el ejemplo anterior del estudio de las madres solteras, deberíamos pensar en qué tipo de mujeres formarán parte del estudio, teniendo en cuenta las diferencias que pueden haber dependiendo a qué edad comenzó la maternidad. No será la vivencia de mujeres que fueron madres a los 16 años que a los que fueron a los 34 años. Factores sociales y culturales. En diferentes culturas la maternidad es vivida de modo diferente. Ya. La existencia o no de personas que ayudan a la madre en su entorno más próximos, familiares o personas que pueden colaborar con el cuidado de los hijos. Factores económicos, el número de hijos a su cargo, si la maternidad que es monoparental ha sido elegida o no, entre otros. Un conocimiento exhaustivo sobre el fenómeno nos ayudará a determinar qué factores debemos tener en cuenta y consecuentemente nos guiará sobre qué personas nos pueden ayudar a entrar en contacto con los sujetos de estudio, actuando como intermediarios entre los investigadores y los sujetos de estudios en primer momento. Tenemos por último la confirmación y el cierre. Los investigadores se esfuerzan por establecer que sus resultados sean confiables, a menudo analizando con los propios sujetos de estudio los conocimientos adquiridos en la investigación. Esta confirmación con los propios sujetos de estudio de los resultados obtenidos sirve para corroborar que dichos resultados no son fruto de la subjetividad de los investigadores, sino más bien es que se ha recogido lo que los participantes en el estudio querían transmitir. Tenemos el diseño de investigación. El término de diseño en lo que es el marco de la investigación cualitativa se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación. Es más factible y abierto. Y el curso de las acciones se rige por el campo, de este modo que el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente. Aquí tenemos los tipos de diseños, que son los diseños de teoría fundamentada, los diseños etnográficos, diseños narrativos,
diseños de investigación, acción y diseños fenomenológicos. No obstante, es importante distinguir que no existe una clara separación entre ellos, ya que la mayoría de los estudios toma elementos más de uno de estos tipos, es decir, se juxtapone. Por ejemplo, con mucha frecuencia se va a afirmar que en las fronteras entre los diseños cualitativos realmente no existen. Como un ejemplo tenemos que un estudio orientado por la teoría fundamentada puede abarcar elementos narrativos y también fenomenológicos. Ahora voy a dar conceptos de dos diseños. Tenemos los diseños de teoría fundamentada, que se basa en el interaccionismo simbólico. Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. Es el procedimiento en el que se genera el entendimiento de un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo o cualquier otro que sea concreto. La teoría fundamentada en especial es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema, o bien cuando no cubren a los participantes o las muestras de interés. La teoría fundamentada va más allá de los estudios previos y los marcos conceptuales preconcebidos, y va en búsqueda de nuevas formas para entender los procesos sociales que tienen lugar en un ambiente natural. Este tipo de diseño se puede clasificar en diseños sistemáticos y diseños emergentes. El diseño sistemático es un procedimiento de análisis circular en el que se parte de la codificación abierta, en el que la persona va a investigar y va a identificar y va a definir las categorías, y recoge también la codificación en vivo, que acopia expresiones literales de las unidades mostrales. El diseño emergente es un procedimiento de análisis menos sujeto a las categorías predefinidas. De hecho, tiene una concepción diferente, ya que se considera que la teoría surge de los datos empíricos más que de un sistema de categorías prefijadas, como ocurre en la codificación axial. Luego tenemos los diseños etnográficos, que estos se basan en buscar describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso estos pueden ser muy amplios y abarcar la teoría, la geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural de un sistema social. Álvarez Gallou considera que el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, extracto o contexto determinado hacen usualmente, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas. El investigador reflexiona sobre qué cualidades posee el grupo o comunidad que lo distingue de otros, cómo es su estructura, qué reglas regulan su operación, y entre otras más interrogantes. Según Denis y Gutiérrez, el rigor de los estudios etnográficos está dado por las reconstrucciones teóricas y por la búsqueda de coherencia entre las interpretaciones y la realidad estudiada. Dentro de estos diseños van a existir varias clasificaciones. Por ejemplo, Creswell
Los divide en diseños realistas o mixtos, diseños críticos, diseños clásicos, diseños microetnográficos y estudios de casos culturales. Por otra parte, Boyle se basa en el tipo de unidad social estudiadas y los divide en lo que son etnografías procesales, etnografía holística o clásica, etnografía particularista, etnografía de corte transversal y etnografía etnohistórica. A continuación voy a dar un pequeño resumen de lo que son esos diseños. Tenemos los diseños realistas o mixtos, que estos van a recolectar datos tanto cuantitativos como cualitativos del sistema social sobre ciertas categorías y al final se van a describir las categorías y la cultura en términos estadísticos y narrativos. Los diseños críticos, el investigador va a estar interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticia e inequidad. Y frecuentemente pretenden esclarecer la situación de los participantes relegados con fines de denuncia y analizan las categorías o conceptos vinculados con cuestiones sociales como el poder, la justicia, la hegemonía, la represión y las víctimas de la sociedad. Tenemos también los diseños clásicos. En estos de aquí se considera a toda la cultura en conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explicativas e implícitas. Asimismo, se consideran casos típicos de la cultura y expresión y excesiones, contradicciones y sinergias. El resultado se conecta con las estructuras sociales. Tenemos también los diseños macroetnográficos, que su objetivo va a ser la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos. Los diseños microetnográficos, estos se van a centrar lo que es en el aspecto de la cultura o una situación social concreta. Los estudios de casos culturales van a considerar a una desde su historia y evolución hasta todos sus subsistemas como social, económico y político. Y por último tenemos el metaetnografía, que es la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones. Diseños narrativos. Aquí el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas. Se usa frecuentemente cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos. Los datos pueden ser obtenidos mediante bibliografías, autobibliografías, entrevistas, documentos, artefactos y materiales personales o testimonios en los cuales entran cartas, etc. En este diseño de investigación, el investigador analiza las diversas cuestiones como la historia de los acontecimientos, el ambiente, tiempo y lugar en el cual vivió la persona o el grupo de personas, y también la sucesión de los hechos, interacciones y los resultados. En el proceso de investigación, reconstruye la historia de la persona o la cadena de sucesos generalmente de una manera cronológica. Posteriormente los narra bajo su perspectiva y describe e identifica categorías y temas emergentes en los datos narrativos. Entonces, aquí vamos a tener 3 tipos de estudios narrativos: los tópicos, los biográficos y los autobiográficos. Los tópicos están enfocados en una temática de suceso o fenómeno, mientras que los biográficos están enfocados en una persona, en un grupo o en una comunidad, sin incluir la narración de los participantes, ya sea porque estos fallecieron, no recuerdan la historia debido a su avanzada edad o porque padecen alguna enfermedad que afecte su memoria. Y en los autobiográficos, aquí abarca también una persona, un grupo o una comunidad, pero aquí sí se incluyen los testimonios orales de los actores principales. Diseños de investigación-acción. Su finalidad
es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe a la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Va a estar fundamentada por 3 aspectos en especiales. El primer aspecto es que, o fundamento, es que los participantes que están viviendo un problema son los mejores capacitados para abordarlos en un entorno naturalista. El segundo fundamento es que la conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno natural en el que se encuentren. Y el último fundamento es que la metodología cualitativa es la mejor para el estudio de los entornos naturales. Vamos a encontrar también que el diseño de investigación-acción va a tener 3 fases. Estas van a ser observar, pensar y actuar. El propósito de la fase de observar es para construir un bosquejo de un problema y recolectar los datos que se tienen. El propósito de la fase de pensar es de analizar y lograr interpretar todos esos datos. Y por último, el propósito de la fase de actuar es la de resolver los problemas e implementar mejoras. Estas fases se dan de una manera clínica, es decir, que se repiten una y otra vez hasta que el problema se haya resuelto o se logre un cambio o se introduzca una mejora. Diseños fenomenológicos. Estos diseños se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes, respondiendo a una pregunta: ¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona, grupo o comunidad respecto a un fenómeno? Entonces, a partir de esto vamos a tener que este diseño se va a basar en 5 aspectos o fundamentos, por así decirlo. En el primer fundamento vemos que pretende describir y entender los fenómenos desde un punto de vista del participante o del grupo de participantes. Otro fenómeno es que se basa en... Otro fundamento es que se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles significados. Otro punto es que el investigador confía en la intuición y la imaginación para lograr obtener una experiencia de los participantes. El siguiente es que el investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, es decir, el tiempo en el que sucedió, el espacio donde sucedió y la corporalidad, es decir, las personas que vivieron ahí, las que estuvieron involucradas. Y por último, el contexto relacional, es decir, los lazos que se generaron durante estas experiencias vividas. Por último, el último fundamento es que las entrevistas o el grupo de enfoque, la recolección de documentos y materiales e historias de la vida se dirigen a encontrar temas sobre las experiencias cotidianas y excepcionales. Eso sería todo. Muchas gracias.